espiritual, a esa parte de Dios en nosotros como madre, que nos disuelva ese pensamiento negativo, que nos disuelva ese sentimiento negativo, que nos disuelva esa acción negativa. Entonces, al observar nosotros el pensamiento, originamos nos damos cuenta del movimiento que él genera en el cuerpo, en la psiquis, en la mente. Si uno observa un pensamiento, a veces se da cuenta de que ya está apretando las manos. ¿Por qué? Porque el pensamiento que tiene ya se está expresando a través del cuerpo, se está expresando a través de las facciones de uno. Entonces el cuerpo me da un aviso. Entonces, cuando yo siento que estoy apretando la mano porque estoy pensando algo negativo contra alguien que me hizo tal cosa, entonces relajo el cuerpo, suelto la mano y le llevo la contraria a ese pensamiento. Cuando uno es capaz de llevarle la contraria a un pensamiento, empieza a gobernarse a sí mismo, empieza a dirigirse uno mismo. Entonces va uno dándose cuenta que uno sí puede cambiar, que no es fácil, es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alimentado nuestro mal durante mucho tiempo, y la verdad es que todos en un comienzo somos como fósforos, nos rastrillan y prendemos rodaditos, pero en la medida en que uno trabaja sobre sí mismo, entonces se va volviendo más comprensivo, más paciente, más tranquilo, y puede afrontar situaciones difíciles sabiendo comportarse. Yo recuerdo un caso de un personaje que en cierta ocasión su compañera lo recibió a insultos, y durante media hora lo estuvo insultando y diciéndole cuanta baba difamatoria le podía salir a ella. Y al cabo de media hora el Señor, todo tranquilo y sereno, le dijo: amada mía, la persona con que tú quieres pelear ya se murió, ya no existe. ¿Por qué? Porque cuando una persona cambia, cambia de verdad. Entonces le puede ayudar a aquella persona que se equivoca. Todos nosotros, en alguna forma, nos identificamos con las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque en todas las escuelas místicas, religiosas, lo enseñan. Hay una frase que él decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona actúa negativamente, realmente él en su ignorancia no sabe lo que hace. Y si alguien tiene un poquito de más sabiduría, entonces puede entender a esa persona. Y si está haciendo un trabajo por cambiar, descubre en ese momento las cosas que le faltan por pulir. O sea, lo vuelve uno un entrenamiento para descubrir dónde están sus flaquezas, dónde están sus debilidades. Porque ¿quién de nosotros, aún del que les está hablando, no tiene la ira, no tiene la pereza, no tiene la codicia, no tiene la lujuria, no tiene la envidia, no tiene el orgullo? Unos más que otros. Y eso es lo que nos amarga a nosotros la existencia. Y eso es lo que nos quita a nosotros la existencia. Si nosotros trabajamos sobre esa parte, mejoramos nuestra propia condición de vida. O sea, el cambio depende directamente de nosotros. Porque donde quiera que estemos podemos estar trabajando. ¿Cómo trabaja uno en su diario vivir? Observándose a sí mismo y llevándole la contraria a todas las cosas negativas que quiero hacer. Que uno se va a robar algo, esto no es mío, no me lo he ganado, no me lo han regalado, este yo tiene que desaparecer de mi psicología. Hay cosas muy prácticas en el diario vivir para uno entender esas cosas.
Hay veces uno dice, yo soy muy honrado. Y hasta se siente uno que es honrado. Pero es porque nunca se ha observado a sí mismo. Cuando nosotros vivimos en función del chisme, de la murmuración, de la calumnia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Robando el honor y la dignidad de las personas. Y vaya, regréselas. Entonces, no solamente se roban cosas, se roba la imagen de una persona. Y muchas veces por puros procesos de envidia. Porque sufrimos porque él tiene lo que uno no tiene. Entonces, cuando uno empieza a descubrir esos factores negativos, hombre, uno hace un inventario. Para empezar, ¿por dónde es que voy a iniciar mi cambio? Y en vez de levantarse uno todos los días, a ver a quién voy a fregar hoy, a quién voy a molestar hoy, levantarse uno, ¿qué es lo que hoy voy a mejorar? Me dieron una clave esta semana para aprender inglés. Me decía un amigo, apréndase 3 palabras todos los días. Y en el año, ¿cuántas palabras se ha aprendido? Pero apréndase 3 nomás todos los días, pero bien aprendidas. Y cuando usted menos piense, tiene un vocabulario impresionante, que ya es fácil aprender. Lo mismo pasa con uno. Si yo quiero cambiar mi propia vida, entonces yo miro cuáles son las cosas que más me perjudican y voy a empezar a cambiar detalle por detalle. Y a las cosas que van a llegar a hacerme obrar equivocadamente, les cierro la puerta, no les doy entrada y voy cogiendo fuerza. Voy cogiendo madera para enfrentarme a mí mismo. Conocerse uno a sí mismo es darse cuenta que uno no es solamente un bulto de carne y hueso metido entre unos pantalones o una bata. Uno es más que eso. Nosotros somos un alma que reclama la libertad. Somos un alma que reclama la felicidad, que reclama la fortuna. Y la fortuna más grande que una persona puede tener en su existencia es albergar en su propio corazón la sabiduría. Porque cuando una persona en su corazón no existe la sabiduría, esa persona, su vida es un desierto. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera para qué existe. Y nosotros tenemos que salir de ese sueño. Necesitamos valorarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mundo nos necesita. En medio de toda la degeneración y la degradación que existe, nosotros tenemos que dar nuestro grano de arena para ayudar en la paz del mundo, para ayudar en la regeneración humana. Porque las fórmulas que nos permiten lograr esos cambios están relacionadas con el cambio de uno. La paz no se puede comprar. ¿Cómo acabar con el hambre del planeta? Los gobiernos, las instituciones, podrían darle todo a un pueblo, sostenerlo en la comida, etc. Y aún así no lograrían la paz ni la tranquilidad. Porque hay que enseñarle al pueblo cómo cambiar para trabajar con honor y con amor las labores que por insignificantes que sean, hagan. Esta semana aprendí una cosa muy interesante en Belén de Umbría. Me decía un caballero que él enseñaba a ser rico sin necesidad de tener que trabajar. Entonces, ¿cómo ser rico sin tener que trabajar? Entonces la inquietud me pareció muy interesante y me senté a platicar con él. Y me decía, mire Jota, cuando uno en la vida hace